Mire, hay algunos funcionarios que en el ejercicio o el desempeño de su labor no entienden que no saben y no saben que no entienden. Crea una confusión mental en cuanto a la realidad del país por una parte y por la otra en algunas ocasiones actúan de forma o de manera temeraria en la forma como hacen todo lo necesario para realizar proyectos, primero que son onerosos y segundo que no son necesarios. Entonces, este es el caso de un alto funcionario que estamos viendo que está a punto de ser inmolado, está bajo asedio. Estoy hablando del alcalde del distrito de la comuna capitalina, José Luis Fábrega. El Tribunal Electoral ayer opinó que si le revocan el mandato al alcalde Fábrega, al alcalde de la capital de la República, lo reemplazaría su vicealcaldesa, que es Judy Meana. Estaría haciendo cargo pues, de la alcaldía principal de la República de Panamá, porque es de la capital del país. Y sería la repetición de ustedes recuerdan el caso de Bosco Vallarino, que fue reemplazado por la señora Méndez. ¿Cuál era el nombre, Milton, de la señora Méndez? Roxana Méndez. Roxana Méndez. Roxana Méndez. Entonces estamos viendo que la historia podría ser que se repite en espiral. Le caería la alcaldía a Judy Meana de esta manera, una mujer que ha ocupado cargos interesantes, ¿no? No sé qué opinión le merece a ustedes. Aunque Milton, bueno, es un proceso largo. En total, creo que toma como 8 meses, asumiendo que se cumple con todos los pasos, porque lo primero es que actualmente se está en un periodo de capacitación que dura 2 semanas y luego hasta el 19 de abril y a partir del 20 podría iniciar la recolección de firmas, de las cuales se necesitan casi 200,000 en la comuna capitalina. No es que las pueden ir a buscar por Chiriquí ni nada, tiene que ser de personas que vivan en el municipio de Panamá, que básicamente representa el 30% de las personas que estaban en el padrón electoral cuando fue electo el señor Fábrega. Asumiendo que se recojan las firmas dentro de un periodo de 120 días, o sea, 4 meses, luego y que se corrobore que todo está en orden, luego el Tribunal Electoral tendría hasta 3 meses para convocar a un referéndum y entonces con el resultado de ese referéndum es que se sabría un poco el destino de el alcalde Fábrega en ese sentido. Así que es un proceso largo y tendido. Ahora, el Tribunal Electoral hizo un anuncio de la fecha para que inicie la recolección de firmas para la revocatoria del mandato al, ¿cómo le llaman? El burgomaestre, ¿no? El alcalde del distrito capital. Las firmas hay quienes dicen que son demasiado, pero bueno, eso es lo que establece la ley y la ley es dura, pero es la ley. No, me gustaría aprovechar para algunas precisiones porque en este debate ha habido bastante confusión. No sé por qué, incluso creo que el proponente hizo pensar que al revocar el mandato del alcalde se revocaba también el de la vicealcaldesa. Eso no es así. No es lo mismo la anulación de una elección que pudo haber sido fraudulenta, en donde el resultado fraudulento vicia la designación tanto del alcalde como del vicealcalde, este no es el caso, que la revocatoria de mandato de un funcionario electo, que es lo que se plantea ahora. Cuando se elige a una persona como alcalde o como representante de corregimiento, su suplente se le elige para reemplazarlo en sus faltas temporales o permanentes definitivas. Cuando tú remueves a un alcalde de su cargo, pasa a ocupar el cargo en titularidad el vicealcalde o la vicealcaldesa en este caso. No entiendo por qué había ninguna confusión, porque salvo que ambos hayan cometido la misma falta o la misma causal y se pida la revocatoria de ambos, que no es el caso, si se logra sacar a un alcalde, queda su vicealcalde o vicealcaldesa. Habiendo explicado eso, el proceso tiene que ser
de la naturaleza que se presenta, porque pensemos en el distrito de Panamá, que un alcalde haya ganado con, no sé, 300,000 votos, 200,000 votos, no lo puedes remover con 40,000, no lo puedes remover con 100,000, porque estás desvalorizando la cantidad de personas que votaron por él. Entonces hay una proporción que se exige. Y finalmente, un procedimiento ratificatorio de esa decisión, que sería el referéndum que menciona Camila. No hay una elección ulterior, sí hay un vicealcalde que se pueda encargar o una vicealcaldesa. Si se estuviera removiendo ambos, habría que entonces hacer una elección probablemente para reemplazarlo. Entonces, ese es el procedimiento para garantizar que en efecto la revocatoria de mandato corresponde con una conducta que justifica una destitución de esa forma, y no simplemente para que un partido grande remueva a un alcalde incómodo o a un representante de corregimiento incómodo con los miembros de su partido que nunca votaron por esa persona y que esa persona obtuvo un mandato de una mayoría diferente, entonces la vas a remover. Así que ese es el mecanismo y tiene un propósito para no desconocer una voluntad popular. Bueno, pero un poco realidad, sumando a ese punto, a mí me parece importante que el proceso no sea tan sencillo, porque al final es revocar el mandato de una autoridad electa y debería ser por fuerza mayor, para evitar un poco, que creo que es lo que estaba sugiriendo Don Milton también, que la oposición no decida juntarse y boicotear. Y les pongo un ejemplo: este proceso de revocatoria es el mismo para alcaldes, para representantes de corregimiento, para concejales y para diputados por libre postulación. La única excepción a todo esto son los diputados partidistas, y es porque para eso ya existe un proceso que hacen los partidos, de los cuales, por cierto, un paréntesis, existe un proyecto de ley aprobado en la Asamblea que el presidente, que está esperando sanción o veto del presidente Cortizo, aunque no entiendo cómo esperan que proceda, porque la Constitución establece también que son los partidos. Cierro paréntesis. Pero sí, el proceso no puede ser fácil, de que lleguen 100 personas a la alcaldía o a donde sea y dicen lo queremos fuera, porque se presta para situaciones de desestabilizar áreas políticamente si hay conflicto político, y eso tampoco es bueno. Así que el proceso es largo y tendido, como comentaba, y yo creo que sí existe una justificación para eso, por más que haya personas actualmente frustradas de que por qué hay que hacer tanta cosa. Es porque al final se está buscando remover a lo que en teoría es el segundo funcionario más importante que hay actualmente, que es, si descontamos a la Corte y al Legislativo, o sea, tienes al presidente y tienes al alcalde de la comuna capitalina. oye, pero ¿sabe qué? El difícil trance segundo por el que cargo está electo atravesando, más importante. El segundo sí, cargo pero, electo más importante, sí. así es, pero el difícil trance político por el que atraviesa el alcalde Fábrega tiene también mucho que ver con la habilidad que él tenga de maniobra, capacidad de maniobra, que se le llama este difícil trance político, como dije, que está atravesando un hombre que llegó a ese cargo con votos. Él no fue producto de la dedocracia, fueron votos bien ganados, una campaña que sorprendió a no pocos, y lo que hay que buscar fórmulas es que de prosperar esto, que parece que es una cuesta arriba lo que se está observando, hay que tener una paciencia casi budista para entender que hay trámites o tramitología que hay que cumplir, más allá de cualquier tipo de rencor que perfore a algunas personas contra la primera autoridad del distrito capital. Sería además una baja sensitiva, si se da el caso, para el partido gobernante, como ocurrió en su momento con el señor Bosco Ricardo Vallarino. Todas estas son lesiones que van sufriendo los partidos políticos, porque el señor Fábrega ha sido un político exitoso. Vamos a ponerlo de la manera que sea, más allá de simpatías o antipatías. Un hombre de resultados, un hombre que contra todas las tormentas y corrientes llegó a ser diputado de la República, de una forma que sorprendió
muchísimo, pero son muestras de su habilidad política o de su inteligencia emocional, como se quiera ver. No es un político cualquiera, José Luis Fábrega, un hombre que en su momento tendrá que utilizar todas sus habilidades, su conocimiento, su experiencia, para ver cómo no sucumbe en este momento tan difícil por el que está atravesando, como decía Camila, el segundo funcionario políticamente hablando más importante después del presidente de la República. Es más, es la alcaldía la que sirve de plataforma de lanzamiento para lograr las alturas del poder. Esto es la presidencia de la República. Esto ocurre aquí en Panamá y en cualquier país importante donde el alcalde o los alcaldes logran ese pivot, ¿no?, para llegar a las alturas de poder. Le hace el caso de Andrés Manuel López Obrador, un hombre exitoso, por poner un ejemplo, y nada más. Vamos a la corte. Lo que pasa es que aquí quizás no lo vemos así porque otros funcionarios, y con esto estoy señalando directamente a los diputados en muchas ocasiones, usurpan funciones y se toman libertades de tomar decisiones o de avanzar proyectos, etcétera, que en verdad los responsables deberían ser los alcaldes y los representantes de corregimiento. Hay una distorsión. Los diputados tienen sus funciones y deberían quedarse haciéndolas, pero muchos se salen un poco de la línea en ese sentido. Pero sí debería ser el alcalde. Okay, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Otro de los sucesos periodísticos es lo ocurrido cuando el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli presentó una denuncia penal contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López. Esto lo presentaron ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional. Y esta es una denuncia penal que han llevado a cabo el equipo de abogados del presidente Martinelli, después que la magistrada, porque la magistrada presidente de la Corte resultó ser la ponente que admitiría la demanda de inconstitucionalidad por un abogado apellido Herrera en contra del fallo del Tribunal Electoral que revocó la decisión del juzgado electoral de levantarle lo que se conoce como el fuero electoral penal al expresidente y para que se le procese, entre otros, por el caso New Business, que está todavía pendiente. Milton, ¿qué le parece esa nueva actividad realizada por el grupo que asiste legalmente al presidente Martinelli? Estoy en contra del acoso judicial. Los abogados a veces, para obligar a una contraparte a negociar, a rendirse, lo inundan de demandas y no tienen consecuencia las demandas temerarias que debieran tener una consecuencia sancionatoria a los que abusan y recargan el sistema judicial con demandas temerarias para provocar o coaccionar a una contraparte a una dejación o a una negociación que realmente no corresponde. Entonces, cuando vemos, hay dos cosas que ahora mismo están relacionadas y que tienen que ver con estas acciones. Uno es una demanda temeraria contra la presidenta de la Corte Suprema por parte de los abogados de Ricardo Martinelli, que debiera ser desechada de plano. Y también creo que deben ser desechadas de plano las demandas contra los magistrados del Tribunal Electoral que emitieron un fallo con el que yo no estoy de acuerdo, un fallo probablemente inconstitucional que entraron en materia que no corresponde al Tribunal Electoral, pero el precedente de que si un juzgador, sea del Tribunal Electoral en el caso de un proceso penal electoral, o sea de un juzgado civil, penal, administrativo en el país, si ese juzgador, por más equivocado que esté su fallo, como consecuencia del fallo, se aplica una destitución, no porque se ha comprobado un acto de corrupción, que estamos hablando de otra cosa, sino porque el contenido del fallo produce desacuerdo en la instancia que lo revisa,
estaríamos generando un precedente funesto para la independencia judicial. Repito, yo no estoy de acuerdo con el fallo emitido por los magistrados Araúz y Juncá, y cuyo voto salvó el magistrado Valdés, y creo que es inconstitucional. Pero de allí a destituirlos por emitir ese fallo sin que se haya comprobado una causal de corrupción y que la denuncia no la implica, simplemente porque es una decisión que consideran inconstitucional, removerlos va en contra de la independencia judicial, y lo que va a provocar es que los jueces a futuro vayan a llamar a los superiores en instancia de apelación a decirles cómo quiere que falle, y eso va en contra de la independencia judicial. Así que tanto esa demanda o esa denuncia contra la presidenta de la Corte, que es evidentemente temeraria y que debiera ser desechada de plano, también pienso que las denuncias por extralimitación de funciones que buscan la remoción de 2 de los 3 magistrados del Tribunal Electoral también deben ser rechazadas de plano. Y repito, no porque estoy defendiendo las actuaciones de ninguno de los denunciados, sino porque creo que hay que defender la independencia judicial de ese tipo de maniobras de acoso judicial que realmente no buscan hacer justicia, sino normalmente todo lo contrario. ¿Tú te acuerdas, Milton, Camila y oyentes, que en el mes de julio del año 2018, el entonces magistrado juez de garantías, Jerónimo Mejía, tomó la decisión de la audiencia oral que la defensa del señor Martinelli pedía que el proceso conocido como el caso Pinchazos se anulara, porque dice que el presidente no había sido imputado, sino que había enfrentado una acusación sin cumplimiento suficiente previo de la imputación. En aquel momento, la decisión del entonces magistrado Mejía fue demandada por inconstitucional por el abogado del equipo del expresidente Martinelli, Carlos Carrillo, un hombre de leyes muy respetado, y sus alegatos se fundaban en que la decisión en comento infringía las garantías constitucionales del expresidente en materia del debido proceso. Eso fue lo que se dio en aquel momento, 2018, julio de 2018. En esta ocasión, pues vuelve a darse otro tipo de iniciativa de esta naturaleza. Pero Milton, las reglas del juego están claras desde el punto de vista jurídico, ¿no? O eso es un recurso que están en su derecho de aplicarlo, la defensa de Hombre, Nito, cualquiera puede recurrir a un tribunal con una pretensión. Ajá. El tribunal puede entrar en conocimiento y en análisis de la petición si ve que hay algún mérito para hacer ese tipo de análisis o debate jurídico, o lo puede rechazar de plano y decir aquí esto no procede. El problema con este tipo de situaciones, de simplemente dejarlo allí para algún día revisarlo porque no se le da importancia, es que deja una espada de Damocles sobre la cabeza del juzgador que ha sido denunciado, y eso puede contaminar o afectar su juicio y su proceso de pensamiento, porque tiene detrás de sí la posibilidad de que con buenas o malas artes lo remuevan del cargo, cuando lo que él hizo fue tal vez un error de criterio jurídico, pero no una causal de destitución. Repito, si nosotros generamos de ansiedad y de preocupación de continuidad en el cargo a los juzgadores porque no nos gusta una decisión y porque probablemente se equivoquen, como seres humanos lo pueden hacer, estamos destruyendo la independencia judicial. La separación de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, no solo es una separación, es también una diferenciación de la naturaleza del poder. Así como el poder ejecutivo es un poder unipersonal que tiene el presidente y que delega en sus ministros, así como el poder legislativo es un poder colegiado que se ejerce por mayoría en debida forma, lugar y circunstancia. Un diputado no es el poder legislativo, es la asamblea en funcionamiento pleno, es el poder legislativo. El poder judicial es un poder disperso que se ejerce con autonomía. Cada juez y cada tribunal es el poder judicial.
Entonces, si nosotros construimos una pirámide jerárquica en donde cada decisión, equivocada o no, que sea revisada por una instancia de apelación o de casación, pueda conllevar la destitución del que emite esa opinión, simplemente van a dejar de opinar o independencia y van a pedir línea. Donde tengamos tribunales pidiendo línea a los tribunales superiores, se acabó la independencia judicial y el proceso de revisión de fallos se convierte en inocuo porque los jueces van a fallar como le diga la instancia de apelación correspondiente. Por lo tanto, no habrá la posibilidad de revisar una decisión en dos instancias o en la instancia constitucional como última vía. Entonces, es muy peligroso no darle carpetazo, no rechazar de plano este tipo de iniciativas cuando se sabe que la motivación no es la justicia, sino la coacción de la justicia. Ahí se llega a rozar incluso la deslealtad procesal. Procesal, por supuesto. Okay, pero bien, por supuesto, y puede caer hasta en prevaricación. En prevaricación, exactamente. exactamente. Se cae en ciertos amigos, esquemas. Aquella decisión del entonces magistrado fiscal Mejía, que fue demandada, como dije, por el abogado del equipo de defensa, Ricardo Martinelli, en particular por Carlos Carrillo, el hoy Procurador General de la República, Javier Caraballo, procurador encargado, expuso en una vista fiscal que lo que había decidido el magistrado Mejía no era inconstitucional, ya que se dice que las reglas para los procesos especiales, particularmente en el caso de los diputados, siguen criterios distintos a los de los procesos ordinarios. Siempre se habló de que él era diputado del Parlacén, etcétera, pero lo que sí hay que aceptar es lo siguiente, o sea, que ha habido una constante en cuanto a la estrategia del señor Martinelli de demandar y demandar y demandar y de buscar fórmulas para desviar un poco el curso de las cosas. Eso es lo que se interpreta por parte de algunos diputados, ¿no? Ojo, Nito, la opinión de un fiscal o de un procurador es una opinión, no es un fallo, y puede ser equivocada o correcta. Lo que lo convierte en doctrina o en fallo final es la decisión de un cuerpo judicial, el correspondiente, y en este caso sería la Corte, que es la que tutela la Constitución. Entonces, pero bueno, contribuye a ver qué tan descabellado era el recurso contra el magistrado Mejía en su momento. Repito, el magistrado Mejía pudo incluso haber estado equivocado en su posición, pero pedir una remoción de cargo por un error, un criterio equivocado, no es correcto ni es conveniente. Ahora, imagínate que tienes un juzgado que le llegan los casos penales de los cárteles de la droga y siempre los absuelve. Y tú investigas, haces una investigación a ese juez o a ese tribunal y les encuentras en las cuentas sumas de dinero que no pueden justificar o un estilo de vida que no puede justificar. Y haces una investigación y abres un proceso penal. Ahí remueves a un juez porque esos fallos eran, con una evidencia bastante fuerte, probablemente causados por actos de corrupción, no por error. Entonces ahí cabe una destitución, con un proceso, un debido proceso, comprobando dolo, comprobando acciones delictivas. Pero cualquier otra cosa que lleve a un juez o a un tribunal a un fallo equivocado o a un fallo que luego en la segunda instancia, en apelación o en casación, vaya contrario a ese criterio, no lo convierte ni en un delincuente ni en una persona que forzosamente tiene que ser separada o destituida del cargo. Ese tipo de solicitudes hay que rechazarlas de plano porque son acoso judicial, son deslealtad procesal y podrían incluso caer en el prevaricato, como acabamos de listar. Milton, lo que alegan los diputados del señor Martinelli, ellos estiman que se debe respetar lo decidido por el Tribunal Electoral y alegan que se está violando el debido proceso y que a Ricardo Martinelli se debe mantener lo que se conoce como el principio de especialidad, que es producto de un acuerdo con los Estados Unidos del año 1904, pero ellos esa es la opinión, esa es la opinión, pero esa es la opinión de sus abogados, y por eso tienen derecho a defender su opinión, pero eso no significa que tengan razón,
Ajá. Porque las decisiones que son definitivas e inapelables del Tribunal Electoral son exclusivamente en materia electoral. Exacto. No tienen atribuciones, no tiene atribución constitucional ni legal del Tribunal Electoral en temas de tratados de extradición o en temas penales. Cuando se somete al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero electoral, es con la el único motivo, razón que lo justifica ese fuero, es garantizar que no se utilicen procesos judiciales para coaccionar la libertad de candidatos o de sufragantes en la renovación de autoridades, procesos electorales. Una vez que ellos comprueban que la causa no tiene mala fe y no busca un descarrilamiento electoral, sino que pudiera, no tiene que tener, pudiera tener visos de que hay un acto doloso o culposo que tiene índole penal, ellos tienen que levantar el fuero electoral para que sea el tribunal de la causa el que determine la inocencia o la culpabilidad. Cuando el tribunal electoral asume interpretaciones que van más allá de la norma electoral, incurren en desviación o exceso de desviación de poder o un acto de inconstitucionalidad y le corresponde a la Corte corregirlo. Oye, lo que dice la defensa del señor Martinelli es que quieren hacerle daño a las aspiraciones electorales que tiene el expresidente. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, Milton y Camila, amigos oyentes, mencionamos en el segmento de las notas internacionales que el presidente de Chile, Gabriel Boric, había tomado la decisión de dos cosas, producto de la situación difícil por la que atraviesa no únicamente Chile, sino el mundo. Y Boric, en lo que anunció ayer, fue que va a subvencionarse el precio de los combustibles para mitigar el impacto en el bolsillo de los chilenos. Esta medida ha sido tomada también por otros presidentes de la región centroamericana y de Suramérica. ¿Debe el presidente Cortizo considerar esto, Milton, en opinión tuya? Porque los precios del combustible están cada día en ascenso. Es más, hoy se dio otro incremento, lo cual perfora los bolsillos de miles de panameños que van a resentirlo, porque estos aumentos traen otros aumentos en otras áreas. Entonces yo pongo sobre la mesa si el presidente de la República de Panamá, el señor Laurentino Cortizo Cohen, debe considerar también la figura de la subvención de los combustibles, porque estamos hablando no únicamente de las gasolinas, sino también del diésel. Diga, Camila. Me parece importante un par de cosas aquí. Ahora que mencionabas a Gabriel Boric, estoy buscando exactamente cuáles van a ser las medidas que van a poner en Chile, porque él, a finales del año pasado, él dijo que de ser electo no rebajarían el precio del combustible, o sea, que no rebajarían el impuesto, porque era uno de los pocos impuestos verdes que habían y que uno no podía, y que uno tenía que tomar en cuenta también que eso afectaba el medio ambiente. Así que tengo bastante curiosidad de saber exactamente qué es lo que están cambiando para estabilizar, entre comillas, el precio del petróleo, de los combustibles en Chile. Y la otra cosa es que me parece que hay que evaluar también políticas de disminución de consumo. En este caso, bueno, el abogado Francisco Carreira presentó una propuesta para rebajar la jornada, para modificar la jornada laboral para que en vez de ser, para quienes trabajan 40 horas, que fuera en vez de 5 días, 4 días de 10 horas, que también tienen sus problemas, porque ya la jornada de por sí para muchas personas es larguísima por tener que ir largas distancias de su hogar a su trabajo. Y eso también se presta para un nivel de agotamiento de los trabajadores. Así que también, o sea, tiene sus, a pesar de que podría venir de buenas intenciones de reducir un día para evitar consumo de combustible, también puede tener otras consecuencias en los trabajadores. Sí. Sin embargo, existe algo llamado teletrabajo, por ejemplo, que aquí se hizo por año y pico durante la pandemia, que automáticamente le ahorraría muchísimo dinero
a muchos trabajadores, que no veo por qué no es una de las principales políticas que se implementa en este momento. O sea, porque las políticas no pueden ser nada más, bueno, sigan consumiendo exactamente como está consumiendo todo el mundo y simplemente vemos cómo lo bajamos. Tiene que haber un elemento también de incentivos o algo para bajar el consumo, porque si no, o sea, hay un tema ahí. Y bueno, lo que sí es dramático es el aumento en una cantidad de productos, de alimentos, de todo tipo. Medicinas, las medicinas también han subido. Ajá, me parece que la Codeco también tiene que hacer un trabajo de revisar cuántos de esos verdaderamente están ligados al precio del combustible. Sí. Ojo. O sea, a mí me parece que también tiene que haber algún tipo de revisión ahí también, pero o sea, no es tan fácil como que todo el mundo siga exactamente como está y simplemente nosotros vemos cómo le congelamos el precio del combustible. Okay. Camila ha dado varios vectores de análisis, porque es un tema que tiene varias incidencias. La guerra de Rusia con Ucrania no solo ha tenido un impacto en el precio del petróleo por el boicot al combustible ruso, sea petróleo o gas, y la búsqueda de alternativas y el no aumento de producción de algunos otros competidores, etcétera, y los temas logísticos, sino que Ucrania y Rusia son los grandes productores de alimentos de Europa también, y eso va a tener una incidencia en el precio de los alimentos fuera del costo del petróleo como factor sobre algunos insumos de la producción alimenticia y de su transporte. También tenemos la situación de Marruecos y el Sahara, porque Marruecos y sobre todo el Sahara Occidental es una zona de enorme producción de fosfatos, y los fosfatos son necesarios para los fertilizantes. Entonces, hay una serie de vectores sobre el precio de producción de los alimentos que están incidiendo al alza. Ahora, como dice muy bien Camila, cuando tú tienes que tomar una decisión sobre el impacto de un incremento sustancial del costo del combustible y sus derivados, del petróleo y sus derivados, tienes que tomar en cuenta que si no permite cierto aumento, va a continuar un consumo como cuando los precios eran bajos. Y tú tienes que incentivar la reducción del consumo a lo necesario o mínimo razonable. Y parte de lo que hace que uno consuma menos es el precio. O sea, tú no puedes simplemente tragarte el aumento contra los ingresos del Estado. Ojo, que el tragarse el aumento no es la ganancia del Estado, es tragárselo contra el presupuesto del Estado, que probablemente requiere fondos para otras cosas que también son importantes. Por otro lado, es inexplicable, salvo la falta de previsión, que un país como Panamá, que tiene sol, que tiene viento, que tiene mareas y que tiene ríos caudalosos, todavía dependa de combustible fósil para generar la mayor parte de su energía. Lo que pasa es que cada vez que tú estás empezando a implementar otro tipo de producción alternativa, entonces baja el precio de la gasolina o del petróleo y se hace más barato seguir comprando eso. Pero realmente tenemos que aprovechar este tipo de coyunturas para decisiones de corto plazo, para que no se asfixie la gente que menos tiene y que no puede ahorrar más de lo que está ahorrando y que necesita transportarse al trabajo o a otras cosas y necesita comer. Tú tienes que tener un programa que compense a esas personas que no pueden más, pero al mismo tiempo incentivar de distintas formas que como Estado puedes la producción energética alternativa al combustible fósil, básicamente de cosas que podemos producir aquí o que nos llegan aquí, como la luz del sol, como el viento, como las mareas, y de esa forma reducir el impacto que pudieran tener futuros shocks del petróleo en nuestra economía. Lo que pasa es que la sociedad tiene que dejar de ser una simple espectadora, Milton. La ciudadanía tiene que ser más proactiva, tiene que ser más participativa, tiene que, esto que estamos nosotros analizando, tomarlo en cuenta. O sea, los elevados costos en los alimentos y otros recursos de primera necesidad pueden provocar en un momento determinado una situación que nadie desea, ¿ok? Porque estamos observando que hay una codicia por parte de algunos sectores y yo lo llamo un tufillo a cuanto la parte de hacer dinero, una forma desfasada, porque estos no son tiempos para ver eso de esa manera. Hay que ser un poquito más humano también, pero lo que tú dices de buscar otras alternativas, como la parte eólica, etcétera. Aquí en Panamá no se administran adecuadamente los recursos
que nos ha dotado la naturaleza. Estoy de acuerdo contigo, la cantidad de ríos que aquí en Panamá se formó de repente un negocio en Chiriquí que comenzaron a tener el desarrollo de hidroeléctrica de maletín, o sea, gente que andaban con eso en el maletín vendiéndola, ¿no? Diga, Camila. Sí, varias cosas. Uno puede trabajar en dos aristas al mismo tiempo. Uno puede tener medidas de alivio inmediato Así y al es. mismo tiempo, para las personas que no tienen alternativa, y al mismo tiempo implementar cosas para disminuir el consumo o aprovechar las crisis para hacer cambios que cuando todo está en paz, nadie quiere hacer. Así es. Un ejemplo que nos da un oyente que dice que se podría explorar la movilidad mediante gas natural, que es más barato que los hidrocarburos y lo tenemos almacenado en Colón. Eso lo Sí, propone pero el también oyente viene de Andrés. afuera. También Sí. viene de afuera. Sí, y quería también acotar ahí, en un momento aquí se tuvo un bus eléctrico en el casco antiguo, que sé que fue vandalizado, no sé qué fue de él, no sé si eventualmente volvió a echar a andar y yo no me enteré, pero este es el momento para tratar de meterle el acelerador a esas ideas y a esas alternativas y también para ser prácticos. Aquí se hizo teletrabajo por más de un año. Eso es una Camila, medida inmediata teletrabajo y que no requiere ninguna no. acción del Mitradel, no requiere una ley en la Asamblea, requiere sentido común Iniciativas. e Pero también el iniciativas. carpooling. Cuando nosotros el carpooling lo convertimos en un delito de taxi pirata, pues cada uno va a ir en su carro, en lugar de meter 4 personas en un mismo vehículo y compartir el gasto, que es lo racional, aquí castigamos eso. ¿Por qué no eliminamos el zarpe de las paradas de buses para esos $20 que le cobran a cada taxi por salir o a cada bus por salir? Los que controlan ese negocio, eliminemos eso y eso le va a bajar el costo al transportista. ¿Por qué no incentivamos que todo el mundo en su casa ponga paneles solares, ponga molinillos de viento y microproduzca para su propio consumo y venda a la red los excedentes? Y tenemos cientos de miles de plantas de producción que alimentarían a la red con sol, con viento, etcétera. O sea, hay múltiples cosas, pero hay que romper a los privilegiados su negociado. Y hay que ser más creativos también. Amigos, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.